Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 23 de noviembre de 2025 y estos son nuestros titulares. Presidente Nicolás Maduro recibe profecía. Daddy Yankee predicando en evento de la NFL. Shakira en iglesia cristiana de Ecuador. Argentina prohíbe cambio de género para niños. Pastor de mega iglesia arroja paladas de maíz a los feligreses. Italia prohíbe el activismo LGTBI en las escuelas. Anda, tío, y comenzamos las noticias desde la madre patria, sí señores, desde España. El pasado 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, Daddy Yankee sorprendió a miles al proclamar Jesús es el camino, la verdad y la vida durante el show de la NFL en Madrid. Fue uno de esos momentos que estremecen la arena cultural. El público esperaba luces, ritmo, bizarrap, espectáculo. Y de pronto el reggaetonero que durante décadas dedicó su carrera al entretenimiento masivo decidió cerrar su presentación con una declaración bíblica tan directa que dejó a muchos sin palabras. No es común ver a una figura de su calibre usar el escenario global para citar Juan 14:6. Y eso explica por qué el video se volvió viral en minutos. Sin embargo, más allá del impacto inmediato, este tipo de gestos merece una reflexión honesta sobre su conveniencia y su peso real. Por un lado, nadie puede negar que hablar de Cristo frente a multitudes que quizá jamás escucharían un versículo de la Biblia es algo que requiere valentía. El mensaje llegó claro, público y sin filtros. En medio de un mundo donde la fe suele esconderse para evitar críticas, ver a un artista decir abiertamente «sin él yo no soy nada» provoca algo en el ambiente espiritual. Pero también es cierto que cuando el evangelio entra en los terrenos del espectáculo, no todo es tan simple. Un estadio repleto, una producción millonaria, una audiencia que está ahí por música y deporte, no por escuchar el mensaje de salvación. ¿Cuánto de lo que se dijo será tomado en serio? ¿Cuánto quedará solo como un momento épico que se olvida al día siguiente? La proclamación del evangelio es poderosa, pero su verdadera efectividad se mide no en el volumen del altavoz, sino en la coherencia de la vida que lo respalda y en el fruto que produce. No basta con decir Jesús es la verdad, lo importante es caminar esa verdad después de que se apagan los reflectores. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Sirve esto de algo? ¿Realmente Daddy Yankee da un buen testimonio de su fe? ¿O todo ha sido simplemente un marketing para ahora venderle a cristianos y no cristianos? ¿Cuál es su punto de vista? Los leo aquí en la caja de comentarios. Pero vámonos ahora. Seguimos en Europa. Ahora vamos a Italia, mamma mía. El Parlamento italiano volvió a encender titulares esta semana tras aprobar una polémica, por muchos padres muy bien recibida, enmienda que prohíbe a los maestros hablar sobre temas LGTBIQA+, identidad de género y orientación sexual en las escuelas, además de impedir la entrada de activistas gay a los centros educativos. La medida, impulsada por parlamentarios conservadores, establece que cualquier actividad o charla relacionada con estos asuntos deberá contar con supervisión gubernamental estricta, es decir, básicamente nunca sucederá. La enmienda no nació de la noche a la mañana. Llevaba meses debatiéndose entre quienes defendían la protección de la familia y de la infancia y quienes acusaban al gobierno de intentar convertir las escuelas en máquinas del tiempo que regresaran a 1950. La reacción pública fue inmediata. Mientras organizaciones LGTBIQA+ calificaron la decisión como un retroceso monumental, miles de padres celebraron la nueva normativa con un suspiro de alivio, como si Italia hubiera colocado una muralla china alrededor de sus aulas para mantener alejadas a las charlas incómodas. Algunos incluso bromearon diciendo que por fin sus hijos volverán a casa hablando de historia romana y no de qué significa ser no binario. La medida no solo limita lo que los maestros pueden decir, sino que también veta completamente de actividades de diversidad sexual y los activistas que las promueven, y les prohíbe ingresar a los colegios para dar charlas o talleres, una práctica común en otros países europeos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!
Aplausos por esta decisión del Parlamento italiano. Y recuerden lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que tenemos que hacer con los niños es enseñarles Biblia, palabra de Dios, las escrituras, y no teorías por allá de no binarias y de cuestiones sexuales que deben ser algo exclusivo para cada uno de sus padres, que les enseñen los padres en sus hogares. Nuestros niños deben ser cuidados en Europa, en América, en el mundo entero. Pero bueno, vamos ahora con nuestro flash informativo. Gracias, Flash. Este Flash me dejó con bigote, como super bigotes. Sí, señores, vamos a hablar de super bigotes, de Nicolás Maduro, que tuvo esta semana una agenda muy movida con los cristianos. En una semana que bien podría haber sido guión de película de suspenso con banda sonora de himno nacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, protagonizó varias actuaciones que mezclan fe, diplomacia y algo de teatro político con acento caribeño. Primero se presentó el 14 de noviembre en el histórico Palacio de Miraflores para encabezar un encuentro de oración por la paz con diversos pastores, la primera dama y demás figuras del gobierno, en el que con solemnidad y micrófono estatal de por medio declaró que Jesucristo es el Señor y dueño de Venezuela. Con esto Maduro convirtió el Palacio Presidencial en un gran altar de oración y de fuerza, según sus propias palabras. El evento sirvió como un puente espiritual entre Venezuela y las iglesias cristianas de Estados Unidos. La idea nació tras la carta de un pastor de Michigan que convocó a unir a las congregaciones norteamericanas y venezolanas en una oración simultánea para que Cristo tome el control y no permita que ningún soldado norteamericano dispare contra Venezuela. Al día siguiente, en un acto público en el estado de Miranda, el presidente agradeció al pueblo de Cristo por su apoyo espiritual y el poder de Dios, y se autodefinió como un instrumento humilde y valiente en las manos del Señor. Desde la tarima, Maduro recordó que el pueblo de Cristo es uno solo. Mencionó a los 40 millones de latinos que viven en Estados Unidos como un vínculo espiritual y cultural. Citó el clásico bíblico, Él es la verdad, el camino y la vida, y hasta se dio el lujo de apelar a John Lennon y su Imagine como himno a la paz, todo mientras pedía a los cristianos estadounidenses que suenen las campanas de la paz y no los tambores de la guerra. Veamos ese dramático momento. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? The Imagine us people. Mira, son jodedores, vale. Maduro Lennon Karaoke. Botones locos y micrófono luminoso. Dale, canta conmigo. Pulsa y empieza el karaoke en inglés con su increíble acento. Maduro Lennon Karaoke. Tiene buena voz, Maduro. Debería grabarse una producción musical de alabanza y adoración. Si Daddy Yankee pudo. Justo en paralelo, Maduro también alzó la voz hacia el norte y acusó al gobierno de Donald Trump de urdir una masacre contra el pueblo cristiano de Venezuela. Según el mandatario, no se trataba solo de una disputa política o sanciones económicas, sino de una ofensiva contra los creyentes venezolanos. Ellos pretenden destruirnos, dijo, señalando que la fe de su pueblo está en juego. Y ya con todo, la mezcla de espiritualidad y diplomacia agresiva quedó servida, convirtiendo las disputas políticas en una cruzada religiosa. A su vez, algunos días después, en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro protagonizó un acto religioso en el que, rodeado de pastores, funcionarios y toda la solemnidad del poder, recibió lo que fue presentado como una palabra profética de parte del falso profeta David Owoh. Según el reporte, el predicador afirmó tener un mensaje directo de Dios para el presidente. Le habló de que serás glorificado y lanzó la frase que se convirtió en titular: echarás al enemigo.
Palabras dichas en medio de un ambiente de aplausos, manos levantadas y un discurso donde se proclamaba que Venezuela estaba entregada a Jesucristo y sometida a su señorío desde la propia silla presidencial. Veamos ese absurdo momento. Name of Jesus. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo decreto que protege el presidente de esta nación, proteger toda la tierra de Venezuela. Incluso como usted me ha mostrado un sueño, usted va a echar al enemigo. El enemigo no se acercará, él siempre será glorificado. Yo he decretado hoy victoria 3 veces en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Thank you. La escena fue una mezcla curiosa: liturgia carismática, símbolos de Estado, lenguaje bíblico y un líder político recibiendo en vivo y en directo algo parecido a una profecía de victoria sobre sus adversarios en un país marcado por la polarización. Ustedes saben, yo no tomo partido político ni de un lado ni del otro, pero recuerdo lo que la Biblia dice. Salmo 146:3. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. En el único que confiamos plenamente es en el Señor. La única palabra que es infalible es la palabra de Dios. Los líderes de este mundo, de lado y lado, izquierda, derecha, arriba o abajo, todos buscan su propia conveniencia. Pero el Señor es y será siempre fiel. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí también en la caja de comentarios. Y seguimos en Sudamérica. Ahora vamos con la querida Argentina, querida. En un giro que sacudió titulares y conversaciones en los pasillos de hospitales, legislativos y redes sociales, el gobierno argentino aprobó recientemente una normativa que viene a reconfigurar la manera en que se aborda la identidad de género en menores de 18 años. No fue una decisión espontánea. Tanto la Academia Nacional de Medicina como el Ejecutivo marcaron la cancha con claridad. Según el decreto oficial y confirmado por fuentes gubernamentales, los tratamientos hormonales de afirmación de género, bloqueadores de pubertad e intervenciones quirúrgicas de reasignación para menores ya no estarán permitidos, mientras se evalúa con mayor detenimiento los riesgos y los procedimientos. La Academia Nacional de Medicina, por su parte, emitió un comunicado contundente donde declara que no avala ningún tratamiento ni intervenciones quirúrgicas que tiendan a modificar el sexo en menores de edad, alertando sobre las consecuencias irreversibles para la salud física y psicológica de los jóvenes. En concreto, la medida establece que la modificación del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género deja fuera el acceso temprano a estos tratamientos a todos los menores de 18 años, salvaguardando el derecho al acompañamiento psicológico y la atención especializada, pero con nuevos límites. ¡Qué bueno! ¡Aplausos, aplausos! Otra vez, aplausos para el Ejecutivo argentino y también para todos los que tomaron esta decisión, y también los doctores. Muy bien, no pueden los niños decidir si toman una cerveza o no, si manejan un auto o no, pero sí pueden decidir si se cambian de género, algo irreversible completamente. Eso no tiene el más mínimo sentido. Pero bueno, como tampoco tiene sentido, y seguimos en Sudamérica, ¿qué cantidad de noticias de Sudamérica? Tampoco tiene sentido en el día de hoy lo que pasó en Ecuador. Y esta vez tiene que ver con Shakira. En Ecuador, la creatividad publicitaria alcanzó un nuevo nivel cuando la iglesia Somos Avivamiento en Tumbaco, Quito, decidió invitar a su congregación a través de imágenes generadas por inteligencia artificial que mostraban a Shakira supuestamente asistiendo a su servicio. En el carrusel de Instagram, la artista aparecía sentada entre los feligreses acompañada del mensaje: "Te esperamos, que somos Avivamiento, la iglesia más encendida de Tumbaco, Quito, Ecuador". Y aunque la publicación contenía una pequeña broma que apuntaba a la inteligencia artificial, algunas cosas parecen irreales hasta que las vives. Jajaja, te esperamos. Muchos usuarios creyeron que Shakira realmente acudió al culto. El resultado fue una oleada de críticas. ¿En serio usaron la imagen de una artista pagana para atraer gente a la iglesia? Se leía entre los comentarios. Otros plantearon que ya habíamos visto algo parecido cuando Lionel Messi apareció en redes vagamente ligado a una iglesia en Colombia como si fuera parte del culto, estrategia que ahora parece repetir versión latinoamericana. La imagen del evangelio no debería valer menos que un truco de marketing digital, y la práctica de aplicar ilusiones de inteligencia artificial para llenar bancas plantea la pregunta: ¿estamos proclamando la verdad de Cristo o usando un escenario de conveniencia para manipular emociones? ¿Por qué entonces
la imagen de una celebridad para supuestamente validar la presencia de Dios en un lugar se acerca más a una obra maestra de mercadotecnia que a el mensaje de redención. Sordos, ciegos y tarugos, todos los que hacen Sí, algo así. ¿Qué cosa tan espantosa? La Biblia es absolutamente clara. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es oculto y vergonzoso, absolutamente vergonzoso, igual que fue con Messi, con Shakira. O sea, esto no se hace. Hombre, maduremos, comencemos a predicar en serio, pongámonos serios. Y esto me da pie para nuestro rincón chiflado. Y esta vez nuestro rincón chiflado viene desde aquí, desde Texas, sí señores. En el más glorioso espectáculo de generosidad y cuando mezclar el evangelio con un cubo de grano ya no era suficiente, el pastor Chris Lindberg del templo Life Fellowship Church en McKinney, Texas, decidió que su discurso sobre el diezmo merecía un clímax agrario digno de feria. Primero, varias cucharadas de maíz al público. Luego una pala llena de granos volando por el aire como si fuera Halloween. Todo para ilustrar la bendición desbordante para quien da generosamente. Y por si alguien se preguntaba si era solo animación rural, también lanzó un desafío de diezmo de 90 días, tipo contrato. Si no llega aumento, recuperas tu dinero entero bajo las promesas de Malaquías 3:10. Claro que la Biblia habla de dar con alegría, de ofrendar, de honrar a Dios, pero lanzar maíz al aire como prueba de bendición se parece más a la carpa de un circo agrícola que a la iglesia de un Cristo que murió para liberar, no para llenar silos. Este episodio solo confirma que el show del reino a veces viene con efectos especiales. Así que la próxima reunión dominical no te sorprendas si te piden un saco de granos, una palita y un vamos a ver cuán bendecido quieres estar. Es cierto que debemos sembrar la palabra de Dios, pero esto ya es ridículo. Y vamos ahora con una recomendación especial que nos pidió un amigo, la recomendación de la semana. Queremos recomendar el sencillo Confiar en ti de Omar Salcedo, cantautor de Soledad Atlántico, producido por César Fausto Rodríguez y Punto Extremo Records, un canto que glorifica a Cristo con ritmos autóctonos colombianos y una letra completamente bíblica. Escúchalo en Spotify, Deezer, Apple Music y en casi todas las plataformas. Yo puedo confiar en ti, yo puedo confiar en ti, en medio de la oscuridad. Y ahora sí a mi sección favorita, oremos. Oremos por Morteza Calvin Sassi, predicador iraní, condenado a 9 años de prisión por compartir el evangelio en su país. Oremos por la familia del pastor Huapi Conilla Bolívar Sebastián, asesinado el pasado 17 de noviembre en Guayaquil, para que el Señor les consuele. Oremos por la libertad de 18 líderes de la iglesia Sion en China, arrestados por el Partido Comunista por hacer iglesia en casa. Oremos y no nos cansemos de orar por tantas necesidades y hermanos perseguidos alrededor del mundo. Oremos. Bueno, terminamos en el día de hoy con el meme de la semana dedicado al escándalo de la semana pasada de lo que sucedió con eso de María Corredentora. Aquí va el meme de la semana. Con todo respeto de mis amigos romanistas, pero así se ven, es que así se ven, al fin, ¿sí? Ahora ya están diciendo, no le hacemos caso al dicasterio ni al Papa, nosotros igual consideramos a María Corredentora y lo vamos a decir a todo pulmón. Ah, no, pues, se volvieron nuevos luteros ellos. ¡Felicitaciones! ¡Bienvenidos al protestantismo! Pero bueno, esas son las incongruencias, el doble rasero, la doble moral que muchos profesan. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden que tenemos videos los martes, los viernes y los domingos. Y acuérdense que tenemos Biblia Libre Prédicas y nuestro
nuestra página de internet biblialibreinternacional.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el noticiero de Biblia Libre.